Dice el diccionario: tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Hola, muy buen día, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tendencias. Arrancamos el programa de hoy, martes 23 de mayo, con toda la información. Por supuesto, vamos a tener hoy un programa bien completo, bien variado también. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de política, vamos a arrancar hablando de política, porque realmente es lo que preocupa a todos, y por supuesto también de economía, ¿no? Estuve ayer conversando con Gustavo Tubio en su programa. Vamos a escuchar ahora en un ratito nomás qué es lo que decíamos, que me parece que es la mejor forma de arrancar el programa de hoy, que tiene que ver con el análisis de lo que está pasando en materia política. Bueno, primero vamos por el staff del programa, si les parece lo que corresponde. Está Laura Arezzo en la producción, José Venturini también en la producción del programa, manejando también y ayudándonos con las redes sociales. Siempre ayudándonos Facundo Rodríguez, también González Fara, de la vamos a tener hoy también a Julieta Sibona. Por supuesto no me puedo olvidar de Miguel Aldet. Bueno, en fin, toda la gente que nos da una mano. Por supuesto el indio que anda siempre dando vueltas por ahí, aunque no se lo vea, ni se lo escucha, ni nos escuche, lo cual es peor. El indio, la verdad que siempre con su presencia o no presencia nos llena de orgullo y de amor y de cariño y de cosas. De plata no, ¿no? Y tampoco de comida.
Bueno, tenemos mucha información, como les dijimos. Vamos a dar unas vueltas, en realidad, por alguna información que nos mandan amigos de empresas antes de arrancar. Nos llegó una información interesante del Congreso Lechero organizado en CREA, donde se respondió a la pregunta ¿qué percepción tiene la sociedad de la cadena láctea? Jimena Díaz Alarcón, quien es especialista en tendencias de mercado, llevó adelante un focus group cuyos resultados van a ser presentados el próximo 14 de junio durante el primer día del Congreso Lechero CREA Ver, Sentir y Hacer, que se va a hacer en Puerto Norte, en Rosario, provincia de Santa Fe. Y a modo de anticipo, la CEO de Universal, consultora especializada en investigación y tendencias en América Latina, se refirió a este trabajo y los resultados esperados y, entre otras cosas, dice que tradicionalmente los lácteos han estado vinculados con la identidad nacional, la vaca, la función materna, el campo, que tanto nos representa. A nivel de consumo, solían ser un básico indiscutido en el hogar de todos los argentinos, pero en los últimos años han dejado de serlo y de la mano de fuertes cuestionamientos, hoy encuentran competencia en bebidas vegetales derivadas del coco, la soja o las almendras, entre otros. Hay sectores como los que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos que no cambian sus hábitos de consumo porque no tienen ni el paladar ni el bolsillo para volcarse a otras alternativas. Para ellos la proteína láctea reemplaza a menudo la de la carne, que es todavía más cara. Sin embargo, fuera de estos sectores vienen creciendo otras tendencias, especialmente de la mano de la gente más joven y de nivel económico más alto, y fundamentalmente de las mujeres. El Focus Group Lechero arrojó algunas cuestiones vinculadas con el consumo, que eran en un momento preocupación solamente de la industria lechera, porque eran los industriales quienes se preocupaban por cómo vender más y cómo llegar al público a través de distintos productos, pero el productor solo se ocupaba de generar y vender la calidad exigida por la industria. Hasta ahí llegaba la conversación, pero hoy la gente está más interesada e interiorizada acerca del origen de lo que consume, y eso, dicen, nos pega de lleno. Esto lo dice Gonzalo Berongaray, líder del área de lechería de CREA. Dice que el productor necesita mucha más información para llevar adelante el negocio. Bueno, y nosotros, como les decía al comienzo de la salida del comienzo del programa, conversamos ayer con Gustavo Tubio sobre temas de política. Escuchemos lo que hablábamos. Ya lo tenemos a Pablo Galeano. Qué suerte tenerte. ¿Cómo va, Pablo? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Pablo, a ver, en esta semana, ¿cómo ves el panorama? Porque acá Raúl sigue insistiendo con que él no ve absolutamente cerrada la puerta de Cristina candidata. Para mí sí, pero como el que sabe sos vos, no sé. ¿Qué opinás? Yo había dicho en algún momento que esto no iba a pasar, no por el tema de la proscripción, honestamente, no, yo creo que al igual que hizo Macri, ambos saben que los números no les dan y nadie quiere inmolarse en una elección que sabe que va a perder. Más siendo líderes de sus respectivas fuerzas, líderes indiscutidos, tanto Macri del PRO como Cristina del Frente para la Victoria, no creo que se arriesgue a hacer eso que tienen seguro, que es ese liderazgo de interno, por perder las presidenciales, lo cual ya los dejaría totalmente fuera de juego, ¿no? A Cristina no le dan ninguna encuesta propia o no tanto como posible ganador en ningún escenario, siguiera compitiendo contra el propio Milei, que sería el escenario más conveniente para el Frente para la Victoria, para que en esa polarización nadie dude en votar o en blanco o por el Frente para la Victoria, ¿no? En una actitud que contradice el suicidio de la sociedad. Así que bueno, yo creo que ella sabe que no llega. Y en función de esto me parece que no va a ocurrir. Pero me empezaron a surgir algunas dudas que tienen que ver justamente con esta cuestión épica que a veces le pone a las cosas el kirchnerismo, esta cuestión de operativo clamor. Los operativos clamor que han sido dejados de lado y que tal vez ella dijo yo voy a hacer lo mejor para mi país y qué sé yo, no hablo de este 25, tal vez sí. Esto es hacer futurología. Sí. Realmente qué es lo que van a hacer en el fuero íntimo, así como siempre lo hemos dicho, son Cristina y era Macri en su momento. Pero me parece que claramente si tenés esta idea de seguir liderando el espacio tuyo y todo, creo que tienen opciones más interesantes los dos.
dar un paso al costado. Yo creo que en definitiva lo que puede pasar es un escenario donde no tengamos en las listas a Macri ni a Cristina, lo cual es interesante. Es interesante porque al no tener en las listas a estas dos personas que son los protagonistas de la grieta que hemos sabido desgraciadamente que es imposible de superar, yo creo que es un paso adelante en este camino a recorrer de, no digo que todos seamos amigos y un consenso y vivir en el país de las maravillas, pero por lo menos terminar con esta historia, ¿no? También hay que ver si nacen nuevos referentes políticos que lo único que hagan es cambiar los nombres, pero la grieta sigue igual. Yo confío en que no, que hemos aprendido la lección de estas dos personas que en lo personal no tenían ninguna intención de cerrar la grieta, ¿no? Bueno, las declaraciones de Macri, las últimas sobre todo, donde mostró cuál es el verdadero Macri, las declaraciones de Cristina, que siempre ha sido coherente en no interesarle justamente este tipo de diálogos, aunque en la última nota de ese 5N que le dio a Dugan parecía más bonita, pero la realidad es que nunca hizo nada en los hechos como para que esta grieta terminara, ¿no? Entonces el hecho de que no estén los dos en las listas, bueno, me hace tener un poquito más de esperanza en la dirigencia política que está tan mal vista, fruto también de esto, ¿no? Bueno, de que no se vos sabés que de eso te quería consultar, porque a medida que hablaba yo me ponía a pensar, y con esto no quiero decir en absoluto que los vamos a extrañar, ¿no? En absoluto. Pero Cristina y Mauricio Macri son dos animales políticos de peso pesado, ¿no? Y si me apuraste diría que Cristina un poco más. Son animales políticos muy fuertes que si se van o si se empiezan a quedar de lado, más allá de por la razón por la que fuere, ¿no? Digo, o porque no les dan los números o porque lo que sea. Digo yo que el nivel de la política argentina me parece a mí que medio que queda degradado, ¿no? ¿Decís que queda degradado porque se van ellos? Sí, me parece que los que quedan son menos buenos políticos. Digo, no son animales políticos como bueno, nos guste o no, Cristina tiene una inmensa política, pero más allá de la ideología, ¿no? Igual que Mauricio, ¿no? Digo, los que quedan, este banco de suplentes me parece que es más pobre a nivel político, me parece a mí. Sí, puede ser, que tengas razón. Yo creo que lo que tienen ellos dos, de forma indiscutida, es un liderazgo que ninguno de los otros tendría, eso sí. Pero en cuanto a trayectoria política, yo creo que tienen mucha trayectoria. Es más, la trayectoria política de Macri es bastante menor que la de Patricia Bullrich, por ejemplo. En el peronismo tenés gente que tiene mucha trayectoria, tanto igual que Cristina. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido, por supuesto, el peso político, sí, ahí yo no te lo discuto para nada, porque ninguno de los nuevos liderazgos arrastra como arrastra Cristina. Por eso muchos decían en el Frente para la Victoria y en el Juntos por el Cambio que los líderes tendrían que haber sido ellos, ¿no? Porque ahí sí arrastraban y consensuaban y nadie se les iba a animar a una interna. Ahora me parece todo un aquelarre. Claro, pero digo, en este escenario donde en el oficialismo todos le esconden el culo de la aguja, Cristina no juega, Kicillof desesperado está diciendo, ojo con ponerme a mí, porque yo ya rápidamente quiero presentarme como candidato a gobernador, porque yo no se les ocurra mandarme a la nación, pero yo no quiero. Y desdoblar. Claro, desdoblar. Massa Massa evidentemente tampoco está tan entusiasmado y no lo quieren en la cámpora, por lo tanto. Digo, ante este escenario, lo hubieran dejado a Alberto. Ya está, vaya hombre, choque la nave y vemos qué pasa después, porque ahora no tienen candidato. ¿Qué le vas a poner a Scioli? Es un delirio. Y bueno, ¿te acordás que yo no sé si te acordás? Yo me acuerdo muy bien que en las primeras charlas que he tenido con ustedes, yo siempre decía que el mejor candidato era Alberto, porque era al que más fácil se le podía hacer de campaña política, ¿te acordás? Porque claro, tenías el escenario de que había pasado por guerra, pandemia, las peores crisis internacionales, la deuda externa de Macri, que ahora, bueno, sabemos por una auditoría que hubo por informe del fondo, que fue realmente una barbaridad. Pero bueno, decíamos que era más fácil para hacer campaña, porque el resto, la verdad, ¿qué va a decir Massa? ¿Qué va a decir Scioli? ¿Qué puede decir? Que hizo una buena gestión en Brasil. Bueno, permitime la duda, yo no sé qué hizo en Brasil, pero bueno, por ahí sí, pero no sé. Para perder, a perdedor, bueno, ponelo. Guado de Pedro. Pero Guado no lo conoce nadie, sinceramente. Guado lo conocemos nosotros en el ambiente periodístico, todo bien. Ahora está dando alguna que otra notita más para que lo conozcamos un poquito. ¿Sabés lo que yo temo también? Pero esto como ser humano,
es que esa dificultad que él tiene para hablar sea aprovechada en la campaña para hacerle un daño que... eso sería... No creo. Que no pase. No me Sería parece que tremendo ningún opositor caiga en esa bajeza, porque... Además, en ese punto, mira, yo con Guado puedo tener 1.250.000 diferencias de opinión sobre distintos temas. En ese punto, yo lo banco a un nivel extraordinario. Guado tiene una disfluencia muy grande, muy importante, y él ha sabido convivir con eso, enfrentar esa situación, salir adelante en esa situación, hablar ante los medios, ante la prensa, ante el mundo. Digo, en esa cuestión me parece todo lo contrario, me parece un tipo extraordinario, me parece un ejemplo de vida en ese punto, Realmente no coincido en nada, pero en ese punto me parece todo lo contrario. No, lo que temo es eso, que bueno, que si como persona, ¿no? Temo que alguno lo agarre para la chacota. Sería un error. Siempre puede haber alguno. Sería un error absoluto que no haría más que beneficiarlo a él. Como marketing político, obvio. Tal cual. Pero bueno, el 25 vamos a tener novedades, fruto de la mano de Cristina Kirchner, del dedo más bien, a ver a quién elige, ¿no? Ahí son 4 las posibilidades. Ella habla de unas PASO acotadas, ese es el escenario ideal para ella, es decir, no muchas listas, sino un par de listas, con un par de candidatos en cada una, y no mucho más, como para permitir que todo el mundo se vea identificado con alguna de las dos. ¿No hay posibilidades que también a perdedor, como se decimos siempre, el peronismo perdonable... corte con esta gente, porque ya lo vienen diciendo, te lo dicen permanentemente, la cámpora no es el peronismo, no tiene nada que ver con la historia del movimiento nacional justicialista. Entonces, ¿no puede que en algún momento corten esto y que aparezca un candidato lo que pide provincial, Moreno? Claro, y diga, bueno, vamos por acá, vuelve la lista 2? Sí, Schiaretti, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Schiaretti? Schiaretti no levanta, la realidad es esa, ¿no? Schiaretti tiene fuerza en su provincia, fruto también de una caja importante que alimenta pauta publicitaria oficial y armado de intendencias y todo, innegable, la capacidad que tuvo para conservar la provincia y todo, y está, digamos, haciendo demostraciones de poder como para ya seguramente en alguna instancia terminar negociando con alguien. Es su poder, pero es un poder que no hay que despreciar a nivel local, pero claramente no sale de ese ámbito. Yo creo que el cambio en el Frente para la Victoria o en el peronismo, para hablar más seriamente, es inevitable. La cámpora ha demostrado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Las buenas, la capacidad de convencimiento a las nuevas generaciones de que es interesante dar un debate político. Esto lo retomo en un momento donde el discurso antipolítica de Milei... Pero eso no crees que fue en la época de Cristina, cuando Cristina era presidente. Bueno, o sea, esos jóvenes ya no son jóvenes, ya son grandotes. Está bien, lo meto igual en el Excel en la parte del haber. Me parece rescatable eso. Y lo que no fue rescatable, bueno, más allá de las críticas que uno puede tener por la forma de manejarse o por el contenido de sus discursos, también era una realidad política que no supieron armar en el interior, ¿no? Sacando la provincia de Buenos Aires, realmente no supieron armar. Provincia donde trataban de desembarcar, provincia donde se activizaban. Esto te habla de la incapacidad de una organización política que en el fondo tenía su razón de ser o su existencia por el manejo de la caja. Cuando solo quita lo que te moviliza, bueno, en algún momento cuando se empieza a cortar el chorro, empiezas a perder tu base de sustentación, que es lo que le pasó a la cámpora, claramente. No construían nada. Hay ejemplos de provincias donde trataron de instalarse y todo, que tenían mucha expectativa y no pudieron construir ningún castillo de naipes, ¿no? La verdad que fue muy mala la gestión. Y por eso te das cuenta que hoy el kirchnerismo existe y la cámpora solamente en la provincia de Buenos Aires, porque en el resto del país, fruto de esta capacidad de construcción, no tienen nada. Y entonces esto terminó condicionando a Cristina Kirchner también a decir, no me presento porque sacando la provincia de Buenos Aires mi fuerza es inexistente. Así que bueno, el peronismo está fuerte en el interior, sí, porque ha ganado elecciones, pero claramente no son ganadores kirchneristas o cristinistas, sino que es el peronismo tradicional de las provincias. No emerge ninguna figura, como decía Gustavo, ¿no? No hay ninguna figura del peronismo que pueda emerger post-Cristina, ¿no? Y eso también lo debilita. No hay ninguna imagen fuerte y no emerge ninguno, no hay nadie. Vos recorres el país, recorres las provincias peronistas y no hay ninguno que emerja
por sobre los demás, ¿no? Sí, bueno, le ha pasado mucho a la política que no tiene para presentar demasiadas cosas nuevas y es lo que en definitiva terminó de divorciar a la sociedad con la dirigencia política, ¿no? Yo tengo un miedo del voto en blanco que sea tremendo en estas elecciones. Bueno, en Ushuaia, en Tierra de Fuego fue del 20%. Claro, sí, hay que ver qué pasa con todo ese fenómeno, ¿no? Porque cuando no te enamora ningún candidato no quiere decir que esos votos vayan al voto bronca o a los candidatos antisistemas, sino que muchas veces es más racional y esta racionalidad hace que te lleve a votar en blanco, ¿no? Yo creo que va a haber mucho voto en blanco, así como todos hablan del fenómeno Milei y todo eso, que estamos viendo que en las elecciones esos tercios no existen en realidad, porque ahora hubo unas elecciones en Córdoba, en un municipio, y sacó el 3%, y ganó un candidato radical. La verdad que eso no se ve, esa historia de los tercios, ¿no? Me parece que es más un invento del kirchnerismo en algunos casos, un invento de los medios en otros, pero no pasa por ahora, por lo menos lo que demuestran los resultados, de una realidad que sí existe en la ciudad de Buenos Aires y quizás también en alguna zona del conurbano, pero si vos mirás la verdad, objetivamente, ¿no? Los resultados, 3% ahora en Córdoba, 6% en las elecciones pasadas hace un par de semanas, casi 0% en las elecciones en Jujuy. Yo creo que obedece también... chiquitas, qué sé yo, pero... Sí, no mucho más. Obedece también, me parece, que a la larga y en definitiva y al final del día, me parece que somos una sociedad bastante conservadora, digo. No nos vamos a jugar por cosas disruptivas. Me parece a mí que nunca ha sucedido eso. Y creo que Milei de alguna manera encarna un poquito esta idea disruptiva de romper con todo y modificar, digamos. Acá ni siquiera funcionó el váyanse todo de 2001. Sí, porque hay propuestas revolucionarias que tienen más, que pueden resultar más interesantes. Te diría que rompen para bien, sí, ¿no? Tal pero cual. Cuando vos decís, bueno, voy a romper todo, pero ¿para qué? ¿Para que los muy órganos loco. se vendan libremente? Ahí yo no sé si mucha gente... Sí, coincido. Las propuestas de izquierda, por ejemplo, son revolucionarias y puristas en muchos casos, pero el fin, más allá de que coincidamos con los métodos o no, es bastante noble, porque te dicen, no, ¿para qué coman todo lo que no tienen para comer? Bueno, ¿a quién se puede negar mientras tenés un chico que se muere de hambre a decir no le deben de comer? En cambio, si viene otro y te dice, no, mi propuesta es rupturista, es revolucionaria, pero si este chico no tiene para comer, ¿qué va a hacer? Se tiene que morir porque su elección es de no comer. Me parece que ahí, aunque sea de un punto de vista humanista, uno lo piensa 3-4 veces. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que nadie tiene la varita mágica. Cualquier análisis parece que va cambiando en función también del paso del tiempo, y el paso del tiempo nos va demostrando objetivamente cuáles son los números, ¿no? Yo lo que te decía de los resultados electorales de la provincia del interior te muestran un poco eso, que es lo que está sucediendo. Y yo creo que cuando tengamos definido ya el candidato del Frente para la Victoria, quién va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, tanto en la ciudad como a nivel nacional, bueno, vamos a tener el panorama más claro y ahí sí vamos a poder hablar sin tanta especulación. Sí, podremos ser más concretos, tal cual. Pablo, querido, sí, hay que esperar el desarrollo de este país. Abrazo grande, amigo. Chao. Abrazo, Pablo, querido. The piece of a circumstance gotta wash away the taste of evidence. Wash it away.
I didn't feel a thing. You didn't mean a thing. I testify, didn't feel a thing. Anything you say and we know you're guilty. Hands up your head and you won't even feel me. You won't feel me. I didn't feel a thing. You didn't mean a thing. In the eye, testify, didn't feel a thing. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora.
Bueno, seguimos en este programa que se llama Tendencias, un poco abriendo el juego, tratando de identificar y de ahondar en temas que no tengan que ver tanto con la coyuntura, sino con temas que suelen ser muchas veces más interesantes que seguir la cotidianidad de los temas argentinos. Una agenda que, aparte, la nacional, siempre lo hemos dicho, se diferencia bastante de las tendencias o de lo que pasa en el mundo. No sé si es una percepción desde aquí dentro, pero en general cuando uno abre los ojos y mira un poco al exterior, se da cuenta que la agenda del mundo desarrollado y del no tan desarrollado pasa a veces por otro lado. Por eso decidimos hoy hablar de otro tema, hablar con alguien que está muy relacionado con la cultura, que no es argentino, que es de origen español, nos está visitando, nos va a contar el motivo de su visita a la Argentina, y se trata de Pep Puig. Estás ahí en línea, Pep, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, un placer hablar con ustedes. Bueno, realmente para nosotros es un gusto, sobre todo, no solo por el honor que implica hablar con vos, por tu trayectoria, por tu compromiso, sino también por esta idea de abrir un poco el juego con otros temas. ¿Por qué no nos contás un poco? A ver, vamos a contarle a la gente quién sos, pero contale vos quién sos, corriendo el velo de la humildad, ¿eh? Esa pregunta es una pregunta envenenada, es una pregunta que yo me he hecho toda mi vida y que todavía no tengo respuesta. ¿Quiénes somos? Porque ¿cuál es el sentido de la vida? Claro. Sí, claro, pero no nos pongamos tan profundos. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo te diría? Yo ahora mismo soy una persona que trabaja con el arte de distintas maneras, pero básicamente ensuciando papeles. Este es mi trabajo actual. Yo vengo del mundo del periodismo durante los años 70, 80 y 90, durante la transición de la dictadura española. Yo en ese momento trabajaba activamente en prensa, luego mi vida fue cambiando y desde hace unos 20 años me dedico al arte porque, a pesar de que no es un buen negocio, es algo muy generativo. Y bueno, lo que genera, entre otras cosas, es pues la posibilidad de venir a vuestro país a enseñar una obra que, bueno, que para mí tiene sentido, y tiene sentido sobre todo enseñarla en Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar de la obra, pero me deja muy intrigado esto que me estás contando, sobre todo por qué pasaste del periodismo, de la prensa, al arte, y viste en el arte algo que el periodismo no te dejaba experimentar, ¿no? La libertad creativa, por ejemplo, está relacionado con esto. Es una situación que se repite quizás en muchos colegas. ¿Qué te pasó? Bueno, a ver, cuando yo empecé a trabajar en prensa era muy joven, fue mi primer trabajo prácticamente, y fueron unos años, aparte de muy duros, era el final de la dictadura y el principio de esta etapa, vamos a decir, democrática. Sí. Esos años fueron unos años donde el periodismo jugó un papel clave a la hora de conformar la opinión y a la hora de enfrentarse a la dictadura. Yo era muy joven y estaba rodeado de grandes firmas periodísticas de las que aprendí muchísimo y con las que compartí infinidad de cosas, pero cuando murió Franco y empezó el proceso de democratización, ahí a la vez empezó también un proceso de división, de perversión del mismo trabajo periodístico en cuanto a esa unidad que estaba flotando en el aire durante los últimos años del franquismo. Rápidamente se transformó en la lucha por el poder, las redacciones empezaron a esclerotizarse y ahí yo decidí cambiar el rumbo de mi profesión y empecé a trabajar con nuevas tecnologías que en ese momento era algo muy pionero. Estamos hablando de finales de los 80, y durante 15 años, 20 años más o menos estuve trabajando en todo lo que podríamos decir era la prehistoria de la digitalización.
ese es un proceso fascinante, pero también acabó en un momento determinado porque la velocidad en que la tecnología iba cambiando no la podía asumir, y a partir de ahí dije, bueno, ¿y ahora qué haces con 50 años? Y empecé a trabajar con el arte gracias a un maestro argentino, un gran maestro. Sí, Barcelona está plagada de grandes argentinos y han tenido una influencia muy importante. Y en este caso yo tuve la suerte de entrar en un grupo que, a través de América Sánchez, que es el diseñador argentino afincado en Barcelona desde los años 60, maestro de generaciones de diseñadores, pues nos reuníamos una vez al mes en su casa. Según su criterio, que era algo muy libre, y ahí ahí fui dándole a todo esto y aquí estoy. ¿Y qué hacían ahí, Pep? ¿Hacían diseños? ¿Por dónde iba tu arte en ese momento? Porque el compromiso que vos manifestás en tu actual obra, y estoy haciendo, como dicen ahora los más chicos, estoy espoleando un poco a quienes estamos contando tu historia, pero bueno, el compromiso se ve reflejado en tu obra. Ya en esos primeros trabajos o estudios, ¿había algo parecido a lo que hoy podemos ver en tu obra? Bueno, lo que veis aquí en Argentina es una parte de mi obra, es decir, yo no tengo un estilo propio, ¿no? Soy una persona muy ecléctica, yo no me he formado en ninguna escuela oficial de arte, de bellas artes, con lo cual yo estoy más cerca, qué sé yo, del art brut o de temas. Yo trabajo mucho con impresiones, es decir, utilizo tipos de imprenta antiguos, utilizo grabado, utilizo serigrafía, en fin, sistemas de impresión muy primitivos, huyendo un poco de lo que sería el mundo digital, ¿no? Este sería un poco, pero ya te digo, no me puedo clasificar ni unir a ningún. He recibido y recibo afortunadamente influencias de muchas partes, como todo el mundo, y ahí estamos, ¿no? Sí, bueno, eso es lo interesante del arte, ¿no? Que en cuanto se encasilla quizás deja de serlo. Claro. Es parte de esto. Hay gente que está pintando el mismo cuadro toda la vida. Claro, si no sería una producción en masa de algo parecido. Y contame qué es lo que vamos a ver en Buenos Aires, o qué es lo que te trajo acá, y qué es esta obra que se llama NN Cartografías de la Barbarie, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, Cartografías de la Barbarie. Este es el proyecto que presento aquí en Buenos Aires, en el San Martín. Es una oportunidad inesperada, pero muy apreciada. Y en ese trabajo lo que hago es evocar de alguna manera el drama que vivimos en esa parte del mundo, concretamente en el Mediterráneo, que es el drama de los refugiados cuando tienen para llegar a un lugar seguro donde vivir, que es Europa en principio, arriesgan sus vidas cruzando el mar. Este hecho se ha agravado de forma exponencial con la guerra de Siria, Afganistán, en fin, con todas las crisis humanitarias del este, y eso se traduce en aproximadamente 25.000 muertos. Estos son los oficiales, para entendernos, de la ACNUR en los últimos 10 años. Bueno, para mí el Mediterráneo es mi mar, es mi vida. Nací en sus orillas, al lado de la casa de Serrat, y como comprenderás, pues eso es algo que marca. Y para mí es de alguna forma el holocausto más cercano que tengo, ¿no? Claro, sí. Y es a ese al que me hago referencia, pero yo con Argentina, al margen de mi maestro América Sánchez, como te comentaba, tengo una larguísima relación desde los años 70, cuando conocí a un abogado argentino que en ese momento se había refugiado en Francia huyendo de la AAA, que era Leandro
Despuy. Mi relación con Argentina viene de lejos, concretamente de los años 70, cuando todavía vivía Franco. Conocí a un joven argentino, yo era más joven que él, viajando de París a Barcelona en un tren nocturno. Sí. El hombre sacó un libro, se puso a leer un libro, ese libro era 100 años de soledad. Yo lo había leído hace poco, me había roto la cabeza y eso fue el motivo que empezásemos a hablar. Y bueno, estuvimos 24 horas hablando directamente. ¿Quién era ese argentino? Sí, ese argentino se llamaba Leandro Despuy. Y con él establecimos a partir de ese momento una relación muy intensa, a pesar de habernos visto relativamente poco tiempo a lo largo de los años, pero claro, sí hemos mantenido siempre un contacto muy directo, ¿no? Sí. Y bueno, de esa amistad nacieron viajes a Argentina, nacieron muchas historias, y entre otras, una derivada de esas historias con Leandro es mejor dicho, estas cartografías de la barbarie, un proyecto que cuando yo lo hice en el año 2020, se lo dediqué a Leandro. Él había fallecido hace unos meses y se lo dediqué a él. Y entonces, bueno, a raíz de esto y de contactos, etcétera, etcétera, el San Martín me ofreció hacer una exposición de este trabajo. Es muy interesante esta historia, no solo por el hecho de cómo se conocieron, ¿no?, con semejante obra literaria como pretexto para la conversación, sino también porque Leandro Despuy ha sido una persona muy querida por los argentinos en función de su compromiso social, y esta obra, yo no quiero contarle a la gente demasiado para no romper el factor sorpresa, pero también tiene un gran compromiso, y por lo que he podido espiar, realmente son imágenes que con esa fuerza que tienen las dos letras N juntas, con todo lo que significa, le da un impacto a estos mapas que realmente lo estoy viendo en una computadora, no me quiero imaginar lo que es el impacto personal frente a la obra, ¿no? ¿Por qué acabó? Porque estoy leyendo también algo de información y dice que esta obra empezó como un ejercicio de diseño y acabó ahogado este ejercicio en una bañera. ¿Cómo es esta historia? Sí, esta historia... Bueno, a mí me habían invitado a participar en un concurso internacional en Francia, bajo el lema era azul, es decir, algo relacionado con azul. Con el color azul. Con el color azul, sí, porque allí hay una biblioteca muy importante que se llama la Bibliothèque Bleue, y cada 2 años hacen una especie de convocatoria internacional en torno a esto. Bien, esto sucedió antes de la pandemia, y en ese momento yo tenía un cuaderno chino de 6 metros de largo, que no me atrevía a hacer nada con él, y decidí trabajar este proyecto en ese libro. Entonces, antes de ponerme a hacerlo físicamente en ese soporte, me hice una maqueta, y en esa maqueta me inventé toda una historia muy complicada a nivel de diseño, un libro que se abría por la mitad y que cada 2 páginas formaban una imagen, bueno, una historia bastante complicada, hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y tuve que parar todo. Claro. Cuando reanudé el trabajo, entonces se trataba simplemente de pasar a limpio lo que ya había prediseñado. Sí. Y eso empecé a pasarlo a limpio, pero a medida que avanzaba por esos 6 metros, todo lo que había pensado no me dejaba frío, para decirlo rápido, ¿no? Sí, es decir, no me emocionaba. Y mientras tanto yo iba escuchando las noticias de la radio, bueno, pues Libia, un naufragio, 70 desaparecidos. Al día siguiente, en Sicilia, un naufragio, 140 muertos. Bueno, y a cabo de 2 días estalla el puerto de Beirut. Bien, en ese momento yo con Líbano y con Beirut en concreto tuve durante años bastante relación, hice muchos reportajes por allí, por Siria, por Líbano, etcétera, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque cuando una desgracia de este tipo o de otro tipo, un incendio o lo que sea, sucede cerca de un lugar que tú has conocido, cobra otra dimensión. Entonces yo tenía el libro ya acabado,
no me convencía, me parecía frío, como te digo, y esa noticia hizo que cogiese todo el libro, lo pusiese en la bañera, llenase la bañera y ahogase. A partir de aquí nació otra obra. Cuando ese libro ahogado reposaba sobre las mesas que lo vieron nacer, ahí el libro ya dejó de ser un libro, las páginas se rompieron, cada página era una página individual, etcétera, se fueron secando, se fueron arrugando, etcétera, y les empecé a masajear con las manos, con pigmentos, etcétera, etcétera. Y cuando aquello ya lo tenía acabado, bueno, pues me vino de alguna forma la necesidad de expresar esa rabia, y esa rabia se expresó en esas dos letras, ¿no? NN. Es el no name, y es un idioma internacional que vosotros, por desgracia, conocéis muy bien. Entonces, bueno, pues esas letras de alguna forma para mí unen dos historias, unen muchas más, pero bueno, en este caso la historia negra argentina y la historia negra europea que hoy en día recorre nuestros mares. Son historias contemporáneas, no solo porque la nuestra es muy reciente, a pesar de que han pasado varios años, pero todavía se sigue discutiendo cosas inexplicables en la Argentina, y bueno, y ustedes la están viviendo continuamente, ¿no? Es cotidiano este tema. Cuando vos hablabas de Siria y el Líbano, yo en algún momento puedo llegar a entender lo que sentías, porque, bueno, no quiero hablar de mí, pero participé de una misión que hacía la Cancillería Argentina en el Líbano, lugares donde estaban los refugiados de Siria, ¿no? En el límite de Siria y el Líbano. Sí, conozco muy bien. Eran lugares de refugiados que realmente es un espanto, ¿no? Ver el estado en el que viven, recorrerlos, tomar contacto con ellos. La verdad que la solidaridad queda muy corta siempre. Entiendo quizás un poco el sentimiento ese que te llevó a ahogar la obra, ¿no? A sentir una especie de asco existencialista, ¿no? ¿Qué estoy haciendo evocando la belleza de una fosa común? Claro, sí. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Un poco, no sé, es como después del Holocausto, alguien, no recuerdo si fue, no recuerdo quién fue, se cuestionaba si el hombre podía seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, ¿no? Sí, es muy bueno. Y bueno, y realmente es así, ¿no? Podemos cerrar los ojos, podemos ir al Mediterráneo a pasárnoslo muy bien, etcétera, etcétera. Hay después también una cosa importante, es el hecho de que con Leandro, él era un amante del Mediterráneo, y tuvimos la suerte de viajar juntos en bastantes ocasiones, navegando y circulando por las islas, etcétera, ¿no? De alguna manera eso también evoca la vida de Leandro, que es la vida de película. Me parecen dos muy buenas razones para visitar esta muestra, entonces, que se está presentando en estos días en el San Martín. Después vamos a dar bien la información, pero esto, ¿no?, que comentás vos. Primero, obviamente, la razón de ser de esta obra, que frente a lo inexplicable o a una realidad que resulta intolerable y que genera esta náusea, ¿no?, termina ahogada, y después terminan haciendo algo que es la expresión de ese rechazo, que finalmente termina siendo un gran aporte. Así que uno de los motivos para verlo es eso, ¿no?, ver en qué quedó esa obra y qué nos transmite. Y la otra es, como vos bien decís, esta suerte de homenaje que vos le haces a Leandro, que me parece también muy merecido, como todos los que se están haciendo. Se hicieron algunos en vida, por suerte, y ahora, por supuesto, se está reconociendo y conociendo más su trayectoria. Así que bueno, gracias por esta segunda parte, y seguramente vamos a estar visitando tu obra. ¿Te acordás más o menos los días en los que van a estar presentes? De todas maneras, quiero hacer mención a algo que para mí da sentido a exponer esta obra en Argentina, y es el hecho de que todos los beneficios que se puedan obtener de la venta de reproducciones de esta obra van a ir a parar a Casa Rafael. Casa Rafael es una organización no gubernamental que trabaja con niños y adolescentes en la boca desde hace casi 20 años, y que la fundó
Christine Pintat, que fue compañera de Leandro durante muchos años y fuimos pues muy amigos en esa época y esa amistad sigue. Y entonces para mí eso es lo que realmente tiene sentido, es decir, el arte que genera arte de alguna manera, ¿no? No, para mí ya deja de tener sentido ensuciar papeles, para decirlo de alguna manera, con más o menos fortuna o con más o menos belleza. Esto es fruto del azar en muchos casos. Pero en este caso el retorno hacia Casa Rafael me parece muy importante y creo que es realmente el motivo por el que hace falta ir a ver esta exposición o simplemente enterarse de qué son estas cartografías y hacia dónde va a parar esta acción, ¿no? Bueno. Para mí el arte tiene que transformar y esa forma de transformar esos papeles en educación para niños y adolescentes de la boca, desfavorecidos, etcétera, etcétera, me parece un buen aporte, ¿no? Claro que sí, creo que coincidimos en eso. Contanos entonces cuándo se puede ver esta obra, que tiene más de un motivo entonces para ser vista. Sí, esta obra, esta exposición va a estar en el Centro Cultural San Martín. La inauguración va a ser el jueves 1 de junio a las 7 de la tarde. Yo voy a estar presente y podré atender a toda la gente que venga. Va a haber una actuación de una orquesta formada por niños y adolescentes de la boca, con lo cual también me hace ilusión que de repente en esa sala vengan 20 jóvenes músicos a interpretar música popular, y bueno, y ese es un poco el timing, ¿no? Del 1 de junio creo que es hasta el 15 o algo así. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí en el Centro Cultural, entonces San Martín, que todos conocemos. Y muchísimas gracias por esta charla. Realmente te deseamos lo mejor para esa presentación, a la cual seguramente vamos a asistir, y gracias también a todos los argentinos, ¿no?, que de alguna manera hicieron posible tu viaje y este homenaje a Leandro y este objetivo noble de ayudar a la educación, a la formación de los más chicos, ¿no?, que son en general los más desprotegidos, como seguramente son los protagonistas de tu obra, en definitiva, ¿no?, los más desprotegidos del mundo, cómo se relacionan y bueno, de alguna manera se repara con poquito, algo aunque sea, de lo que pasa en nuestra humanidad. Te agradecemos mucho este trabajo. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. A partir de este momento nos tomamos un café con noticias, Café Concepto, con Juan Paulenco. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Muy buenas tardes amigos, un placer nuevamente estar aquí con ustedes analizando, presentando noticias de la ciudad como así también de la provincia de Buenos Aires. La primera Feria Distrito del Vino convocó a 20.000 vecinos y turistas. Se realizó el sábado pasado en la Plaza Arenales de Villa Devoto con variedad de sabores, degustaciones, sommelier, puestos exclusivos. 40 bodegas dijeron presentes. Fue una verdadera fiesta del vino, de la gastronomía. Así lo afirmó José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad. Entre otras cosas, destacó que el público pudo matizar la degustación de los buenos vinos de las bodegas argentinas, como así también
la gastronomía. Entre otras cosas, en dicho evento se realizaron reconocimientos como embajadores del Distrito del Vino a los enólogos Alejandro Vigil, Walter Berecia, Argentina del Alba y Joe Fernández. El canal Encuentro presentó su programación en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda en el marco de los 40 años de democracia. Justamente la señal pública educativa Canal Encuentro lanzó su programación para el presente año en un acto realizado en el Distrito Avellaneda, del que participó su intendente Ferraresi, con la directora de la señal Cecilia Flashland y la gerenta general de contenidos públicos Jessica Triten. Entre otras autoridades se encontraban presentes el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Durante el evento, los presentes se deleitaron con la Orquesta Municipal de Avellaneda, que presentó el ciclo Planetas Argentinos, un popurrí de versiones del rock nacional. Nuevas ingenieras en la Universidad Nacional de La Plata. 450 mujeres ingenieras egresaron de la Universidad Nacional de La Plata. La Facultad de Ingeniería, entre otras cosas, nos informa que el total fue de 458 estudiantes mujeres que egresaron de las carreras de la Facultad de Ingeniería, batiendo así el récord del año pasado, y esta cifra es máxima en la historia de esta casa de altos estudios. Esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo para la audiencia y nos reencontramos. Les saludo Juan Andrés Paulén. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora.
Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es precandidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, representando a Republicanos Unidos y también, bueno, especialista en temas que tienen que ver con el ambiente. En función de ello es que conversamos contigo, María Rosa. ¿Cómo andás? Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, siempre hablamos del medio ambiente, ¿no? Y a veces tangencialmente hablamos de otro tema y vemos qué relación tiene con este asunto. Y si te parece, me gustaría profundizar sobre salud pública y salud pública en relación con medio ambiente. ¿Cómo relacionamos ambos tópicos? Bueno, todo el tema de salud pública está íntimamente relacionado con el tema medio ambiente o ambiente, como es la actual denominación. Sí. Porque tiene que ver con el derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a una vida saludable, a una vida digna, a una vida con la calidad de vida relacionada con el medio ambiente, en la cual nosotros somos una parte más que integrante. Si nosotros tenemos salud, nosotros podemos entregar una calidad de vida hacia el resto de nuestros ciudadanos, el resto de los integrantes de la ciudad de Buenos Aires, de calidad. Eso implica muchas áreas, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros debemos cuidarnos. También calculo que debe haber alguna política pública en función de esto. No es un tema solamente de los ciudadanos o que depende de su libre conciencia, sino también de algún tema que tiene que ver con la educación, con alguna legislación al respecto. ¿Cuál es el rol del Estado local en ese sentido? Principalmente, el rol principal tiene que ser la prevención. Nosotros tenemos que tener actitudes de prevención, cuidar y cuidarnos, pedirle al Estado que nos dé todas las condiciones para que nosotros gocemos de una muy buena salud pública. Nosotros tenemos hospitales muy bien equipados en muchas áreas y en otras áreas tenemos muchas falencias. Bueno, apuntar a esas falencias. Hay una oferta muy importante de hospitales públicos. De hecho, todas las emergencias que suceden en la calle, cuando vos tenés una emergencia en la calle, la primera persona que tiene que asistirte es el Estado. Si vos tenés un accidente en la calle, aparece el SAME. ¿Qué es el SAME? Bueno, la asistencia móvil que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que de hecho ha funcionado en catástrofes en forma muy adecuada y ha asistido a los grandes problemas que hemos tenido, como la tragedia de Once, como la tragedia de Cromañón, donde el SAMI tuvo una preponderancia importantísima. Está en debate hoy por hoy esto que vos hablabas sobre las falencias de la salud pública. ¿Lo notás ahora que estamos en época de campaña electoral como parte de la agenda de temas o las preocupaciones por la economía, la seguridad, tránsito, temas que tienen que ver con la preocupación de los porteños hacen que este tema pase de lado? Bueno, este tema en este momento está pasando de lado, ¿no es cierto? El tema de inseguridad y el tema de economía y el tema de la libre circulación son los tres temas preponderantes. La seguridad, en este momento la gente demanda. Pero no nos tenemos que olvidar de la salud pública, porque aparte, si nosotros estamos sanos, somos sujetos de esta ciudad, nosotros somos el motor de la ciudad, nosotros tenemos que sentirnos bien y sentirnos que el Estado nos da toda esa infraestructura para que nosotros podamos desarrollar
nuestro diario trabajo, ¿no es cierto? Lo importante siempre es la prevención. Insisto, hay buenos hospitales con servicios excelentes y hay otras áreas que han sido, digamos, abandonadas, dejadas de lado. Hay que hacer un relevamiento de todas esas áreas y apuntar que todas esas áreas se fortalezcan. María Rosa, bueno, te agradecemos mucho esta charla que tuvimos hoy. Seguramente vamos a seguir tratando este tema y otros relacionados, así que bueno, nos volvemos a comunicar la próxima, si te parece bien. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, como siempre, Pablo. Hasta la próxima. Estuvimos conectados telefónicamente con María Rosa Dabañino. Ella es precandidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y especialista en temas de medio ambiente. Nosotros seguimos con el programa. Seguimos en Tendencias y nos está acompañando Agustín Campero, quien es presidente de la Fundación ALEM. Nos vas a contar, Agustín, cómo te va. Gracias por venir. Nos vas a contar un poquito qué es la Fundación ALEM y después vamos a entrar en el tema que en realidad me interesó para convocarte, que es hablar de equipos técnicos, de pensar el país en definitiva. ¿Qué es la Fundación ALEM? La Fundación ALEM es el órgano que creó el radicalismo, la Unión Cívica Radical, para pensar las políticas públicas, para formar gente alrededor de las políticas públicas, para tener equipos de trabajo en todos los temas. Y hacemos un seguimiento de la evolución de todas las políticas públicas y, desde el punto de vista electoral, nosotros diseñamos las plataformas electorales que debería ser un gobierno del radicalismo, integrado por el radicalismo en cada una de las áreas. Y bueno, estamos en eso. Me hablas de equipos técnicos y me imagino equipos técnicos en distintas áreas, distintos temas, que sería algo parecido a lo que ocurre en un gobierno, ¿no? Donde tenés distintos ministerios con distintas temáticas. ¿La idea es esta? Sí, nosotros estamos organizados a partir de grandes temas que uno podría pensar, y sí, los ministerios más o menos, una cosa parecida, pero también a partir de grandes problemas, que sería interdisciplinario e interáreas, por ejemplo, en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Bueno, ahí estamos con la gente de trabajo, de políticas sociales, de economía, de educación. Eso es un gran tema para el futuro de la Argentina. Entonces lo enfocamos a partir de una óptica de problemas. Comercio exterior, cómo aumentar las exportaciones, también. Política, hay gente de economía, gente experta en comercio, gente experta en relaciones exteriores, claro. En agro, en economía del conocimiento. O sea, enfocamos también a partir de grandes problemas y forzamos a romper esa cosa un poco, viste, de compartimentos estancos, que muchas veces el diseño del Estado te induce a eso, para tener un abordaje integral de todos los problemas. ¿Cuándo se pensó el país por última vez? Qué buena pregunta. Yo creo que la última gran transformación que tuvo este país fue la de Raúl Alfonsín, que a partir del advenimiento de la democracia, ¿no? Y él tenía una idea de país en la cabeza, muy ligada a la idea de democracia, a la idea de libertad, a tener una democracia súper sofisticada y con una libertad total para todas las personas, y que ese es el mejor marco para que toda la gente, para que todas las personas desplieguen todas sus potencialidades y las sociedades se puedan desarrollar.
y puedan convivir bien. Yo creo que ese es el último gran proyecto del país, que fue en sus bases más importantes sumamente exitoso, porque tenemos una democracia muy buena, sólida, con una libertad total, que la verdad eso es algo admirable en la región. Hicimos el juicio a las juntas, con una política de derechos humanos que se sostuvo en el tiempo, que hubo objetivos que no se pudieron cumplir. Te digo uno un poco más concreto y otro un poco más general. El más concreto, hay una película muy buena ahora que está en los cines, que es sobre el traslado de la capital a Viedma. Sí. Y bueno, eso era una gran iniciativa, un gran proyecto que se frustró. Y Alfonsín un poco después se arrepintió de eso, de no haber sido con una carpa, él siempre lo decía. Pero eso es una cosa, te hablaba de un gran proyecto del país. Y el otro, claramente, la cuestión económica. Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa, no porque la democracia de un día para otro iba a traer, sino porque la democracia es eso, que toda la gente pueda vivir bien. En su país se vivía mucho mejor que ahora, y creo que es la gran deuda que tenemos y que nosotros tenemos que avanzar en solucionar eso, es que la gente pueda vivir mucho mejor y que todos los años se vean avances en la calidad de vida de todas las personas. Te pregunto esto porque en realidad cuando se habla de proyecto de país se habla de proyecto, y el proyecto implica también, bueno, esperanza, no solo la planificación, sino todo lo que genera el proyecto, ¿no? Esperanza, pensar que el presente tiene algún sentido en función de un futuro, y todo eso parece también haberse perdido, o por lo menos estar bastante abajo del colchón. Eso hoy está en su peor momento. Hoy nadie tiene esperanza, y la sensación, el pensamiento, la sensación en relación al futuro es justamente de pesimismo. Sí. Hay mucha gente que le tiene miedo al futuro, porque hace muchos años que estamos cada vez peor. La Argentina no crece hace más de 10, 12 años, estamos destruyendo riqueza, el PIB per cápita que tenemos es similar a mediados de la década del 70, y eso es dramático, somos uno de los pocos países de América Latina que le pasó eso. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos comunicar el proyecto que tenemos, y nosotros tenemos la certeza de que haciendo algunas cosas bien, muy puntuales, se va a cambiar fuerte la realidad del país y la gente va a tener la seguridad de que haciendo algunas cosas el futuro va a ser mucho mejor. Es complicado plantearlo en época de campaña esto también, ¿no? Sí. Donde priman los eslogans, las frases cortas, los discursos más efectistas, mientras vos estás proponiendo otra cosa, ¿no? Una discusión más seria, propuestas elaboradas, porque soluciones mágicas, y menos para la Argentina, parece que no hay. No hay. ¿Con qué criterio encarás ese escenario? Sí, las soluciones mágicas son siempre malas, ¿no? Siempre llevan a estar muchísimo peor, son saltos al abismo que nunca hay que dar. Y en marco de campaña es verdad eso, pero para mí también es un atributo que los partidos políticos, las organizaciones políticas, las coaliciones puedan mostrar que están pensando el país, que tienen la gente para llevar adelante las distintas iniciativas de políticas públicas, y que ejercemos eso de reflexionar, que hacer una reflexión abierta, muy sólida desde el punto de vista técnico, ¿no? Y muy con los pies en la tierra, y que eso hay que mostrarlo. Y me parece que en este momento, aparte que se presenta una campaña demasiado crispada y demasiado muy tironeada muchas veces con la tentación de llamar demasiado la atención con ideas locas, que nosotros tenemos que romper esa inercia y que tenemos que mostrar lo que estamos pensando, hay que explicarlo bien y hay que mostrar los equipos de trabajo trabajando. Eso lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. A mí me gustaría que se muestre mucho más. Alfonsín hablaba en su libro Democracia y Consenso, desde un punto de vista más bien crítico, del papel de los tecnócratas. ¿Cómo se combina la necesidad quizás del conocimiento técnico con la administración política? ¿Cómo lo imaginas vos? Bueno, ahí estoy para discutir un poco con Alfonsín, porque él tenía un gran tecnócrata, tenía muchos excelentes tecnócratas al lado de él. Uno era Juan Zurruy, que era brillante y fue un ministro extraordinario que trajo un plan de estabilización que funcionó bien en lo que a él le pedían, que era que funcione la estabilización macroeconómica. Pero me parece lo que quiso decir él es
que tienen que haber mucho saber técnico y hay que prepararse, pero que las decisiones son políticas. Claro, en el porque, fondo, sí. Claro, porque lo ideal es un político que sepa mucho de las políticas públicas, ¿no? Eso es lo mejor de todo y los grandes presidentes fueron así. ¿Por qué? Y porque hay muchas decisiones que tienen que estar tomadas a partir de establecer orden de prioridades y ver que esas ideas que vos tenés sean posibles. Y eso requiere de sensibilidad, eso requiere de estar cerca de la gente, de tener la habilidad de conversar con muchas personas y tener el radar bien afinado para que las cosas que vos tenés avancen y aparte para que vayan asimilando las, digamos, tanto los avatares como las ideas nuevas que puedan venir en ese devenir. Ahora, claro, porque el presidente aparte debe recibir de esos técnicos, para no ser despectivo al llamarlo tecnócratas, mucha información que quizás con buena intención, bueno, termina siendo también dispar, porque cada uno piensa como piensa o tiene sus propias teorías. La decisión final la toma el presidente y cuanto más conocimiento tiene, son decisiones a veces que tenés que tomar en 5 minutos. Y ahí debe ser complicado, ¿no? Mezclar... porque aparte no puede conocer el presidente absolutamente de todos los temas. Exactamente. Ahí está el papel del ministro también, ¿no? Exactamente. Creo que lo estás resumiendo muy bien. Por eso a mí me gustan los ministros políticos, que sepan de algo, que se vienen preparando a lo largo del tiempo, que no sean improvisados en un tema, que estén bien asesorados y con buenos equipos técnicos y políticos alrededor. La Argentina tiene una gran trayectoria respecto a eso. Y así te evitas problemas como, por ejemplo, en la Argentina tiene que venir la solución macroeconómica. Hoy el principal desafío que tiene la Argentina, y que nosotros lo tenemos como el objetivo principal, es bajar la inflación. Hay que bajar la inflación. Eso aumenta la riqueza de la gente, va a valorizar el valor de los salarios, va a traer estabilidad. Nosotros estamos muy concentrados en eso. Y todos sabemos también que el principal problema por el cual tenemos inflación es la cuestión del déficit fiscal. Y eso es un gran desafío. Un tecnócrata frío te podría decir, tenés que poner en precios internacionales las tarifas de los servicios. Eso no es una solución, es inviable. Porque aparte nosotros tenemos como objetivo cuidar el ingreso de la gente, cuidar el ingreso de la familia. Sí, lo reventás. Entonces vos eso lo tenés que planificar bien, lo tenés que tener bien secuenciado en el tiempo y cuidando los que hay que cuidar. Eso te va a permitir que vos avances en la solución del problema del déficit. Eso nosotros lo tenemos muy estudiado, la cuestión de las tarifas. ¿Tienen nombres ya en cada área, en estos equipos técnicos? Tenemos un montón de nombres, es una pregunta comprometedora, ¿no? Porque sí, pero es obligada también. Sí, muchos nombres en todos los temas. La verdad que ayer hacíamos los cálculos de la cantidad de gente que participa y hay equipos, por ejemplo, el de ciencia y tecnología, que tenemos en la Fundación Alem, tiene más de 140 personas, y tenés científicos, tenés gente que sabe y se formó alrededor de la gestión de la ciencia y la tecnología, tenés rectores, decanos, docentes, tenés tecnólogos, tenés gente de empresas relacionadas con ciencia y tecnología, equipos riquísimos. En economía tenemos cerca de 80 personas, en relaciones exteriores tenemos cerca de 40, te digo algunos. En energía tenemos más de 30 personas. No me tiraste ni un nombre. No, te puedo tirar. Por ejemplo, en economía te voy a tirar tres te voy a tirar. Tenemos en la parte más macro, está Maxi Castillo, que es un crack, es un tipo muy serio desde el punto de vista de la consistencia macroeconómica de las propuestas de todas las áreas, eso es muy importante. Después, en una cosa más global de economía que tenga en cuenta todos los aspectos en el sentido amplio de la economía, que tome la cuestión del trabajo, la cuestión de la estabilidad macroeconómica, la cuestión del comercio exterior, es Eduardo Levillellati, que es un economista muy importante, muy reconocido, que está preparado para todo eso. En la parte más de producción lo tenemos a Ignacio Bruera, que es un tipo muy relacionado con el trabajo de las cadenas productivas y todo en un sentido muy federal, es un productivista. La tenemos a Ana Echegaray, que también es experta en cuestiones de cadenas productivas. Estuvo la semana pasada con nosotros en el programa. Bueno, Ana aparte es una persona encantadora. Tenemos un montón de gente
Alejandro Aistos en el tema energético y por supuesto él pertenece aparte al Instituto Mosconi, que es la tradición radical de expertos en temas energéticos, que se formó con Jorge La Peña. Sí, tiene un montón de documentos publicados, digamos, han venido trabajando mucho. Para mí es el tipo que mejor aborda el tema tarifario. Tenemos a Florencia Barletta, que es experta en economía del conocimiento, que es una académica, que tiene sensibilidad política porque es militante política, académicamente le va muy bien, en la academia no saben que ella es política, pero es, y tiene mucha experiencia en gestión también, en economía del conocimiento. Tenemos en educación a Mónica Marquina, también con trayectoria. Que es excelente, es experta en educación superior, pero aborda todos los temas de educación y atrás tiene un equipo espectacular. Estoy siendo muy malo con los que no nombro, ese es el drama. El problema no es con los que nombro, sino con los que no nombro, que son todos excelentes. ¿Qué es lo que falló en distintos momentos en materia de equipos técnicos a lo largo de la historia? Yo creo que de la historia reciente, ¿no? Digo, a partir del 83. Con el tiempo hemos sabido reconocer, por ejemplo, el armado del primer gabinete de Alfonsín como un gabinete de excelencia y que funcionaba muy bien y con esa mira clara de Alfonsín, por lo menos de los primeros años. Después, bueno, la coyuntura hizo que, y algunas otras situaciones, algunas desgraciadas y otras por desgaste propio de la gestión, que fueran cambiando y ahí ya medio se desdibujó un poco esa idea que tenía Alfonsín de ese consolidado equipo técnico. Pero después, las figuras presidenciales tan fuertes quizás han opacado un poco la tarea de los equipos técnicos. Otros dirán, no, gracias a figuras presidenciales fuertes, un ejecutivo fuerte, los equipos técnicos pueden trabajar mejor en cierta dirección. ¿Cuál es el equilibrio ideal y qué pasó con los distintos equipos técnicos de los presidentes que sucedieron a Alfonsín? Es una pregunta compleja. Sí, larga de responder, pero haceme la corta. Pero está muy buena. Mirá, a mí me parece que el liderazgo de quien sea presidente es muy importante, que ahí la Argentina está en una nueva etapa, que tiene que ver con las etapas de las coaliciones, entonces tiene que ser un liderazgo lo suficientemente inteligente y hábil para saber que está encabezando una coalición de gobierno y que entonces, tiene un sentido de apertura y de responsabilidad, que tiene que tener la personalidad para encabezar eso, pero tiene que tener muy clara la dirección. Tener muy clara la dirección es un plus para los presidentes espectaculares, y no que naveguen a la deriva, de que vayan para donde va el viento. Sí. Eso es muy malo y te das cuenta al toque y todo el mundo se da cuenta. Ahora, cuando los liderazgos que son muy hábiles políticamente, que aparte tienen la sensibilidad suficiente para escuchar lo que está pasando, para darse cuenta de lo que está pasando y cómo la gente se va relacionando con esas iniciativas de política pública y aparte tiene claro el norte, porque no siempre hay veces que vos tenés que ir contra la corriente, porque sabés que eso te lleva a un buen norte. Bueno, eso facilita las cuestiones de los equipos técnicos, pero también permitime hablar un poco mal de los tecnócratas, que muchas veces están aislados de la realidad política y económica de los países y piensan que todo es una tabla de un Excel, ¿no? Y me parece que sobre todo la gestión que tiene que venir en la Argentina tiene que tener esa mezcla de sabiduría, de sensibilidad y de claridad en la dirección hacia dónde tiene que ir el país. Eso acomoda todo. Vos tenés algunos posgrados en Argentina, bueno, sos egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero hiciste posgrados acá, en el exterior, y la consulta tiene que ver con, ya salgo del ámbito de la fundación y los equipos técnicos, sino con el tema de la educación, ¿no? Sigue siendo buena la calidad de la educación de la Universidad de Buenos Aires en particular y de otras universidades públicas, no así la primaria y secundaria, tanto pública, y termina bajando también la calidad de las privadas, que toman a la educación pública como una especie de parámetro para saber si tienen que mejorar o no. Cuando está baja también las privadas, es decir, que afecta a todo el conjunto de la sociedad esto. Quiero saber en materia de educación qué se está pensando, porque si bien en el presente estamos bien con la calificación que tienen las universidades públicas sobre todo, como decía,
Si vos miras a futuro, esos egresados en general tienen la visión, los chicos que terminan las carreras, más en el exterior que en la Argentina. Eso calculo que también atenta contra el desarrollo de un país, por más que tengas los mejores planes en materia de equipos técnicos, planes a futuro, si no tenés con quién realizarlos, si no tenés ese recurso humano, porque está en otro país, porque ofrece mejores condiciones, se complica. ¿Cómo se logra no llegar a ese momento cuando estás en el gobierno, quizás tenés que hacer cosas y te falta el recurso humano? Mirá, el otro día fui a una universidad a visitarla y coincide con lo que vas a distintas facultades de distintos lugares del país y todos te dicen lo mismo. Vienen las empresas a buscar a los chicos que están en la mitad de las carreras para que vayan a trabajar. Y no tenemos tanta gente para que vaya. Hoy la Argentina tiene un déficit muy importante en gente capacitada para ir a trabajar a las empresas. Eso en la punta, digamos, más avanzada. En la punta inicial tenés chicos que terminan la primaria sin tener nociones básicas de escritura, de lectura y de cálculo. Bueno, las dos cosas son dramáticas. Una es más optimista, vamos a decirlo así, porque con 2 o 3 cosas, vos, y que nosotros las tenemos pensadas, vos podés retenerlos. No, y aparte inyectar en el mercado de trabajo gente muy capacitada que van a ganar muy bien. Eso es lo que viene en la Argentina, es eso. Es eso, lo que tenés que hacer algunos cambios en el mercado de trabajo y en la cuestión educativa, con formalizar cierta trayectoria. Nosotros tenemos todo planificado, eso con lujo de detalles. En la parte inicial, ahí tenés que hacer una revolución de verdad. Que tenés que hacer, como hace la provincia de Mendoza, con muchísimo éxito, seguimiento de las escuelas que tienen los índices más bajos, de los chicos que tienen los índices más bajos, y hacer un esfuerzo de ese seguimiento, multiplicado por todo lo que lo tenés que multiplicar, para que no abandonen, para ver cómo los podés acompañar en su desarrollo, y para que estén enganchados con cosas que los estimulen, con cosas que ellos puedan ver que ese esfuerzo sirve para algo. Claro. Eso es en las dos puntas, en la punta y en el inicio. Todo esto lo tiene que hacer toda la Argentina, no es la obra de un gobierno, es la obra de un país. Por eso es muy importante en la cuestión educativa alcanzar consensos. Entonces, eso tiene que ser dialogado, lo tenemos que hacer con los docentes, lo tenemos que hacer con las directoras de escuela, lo tenemos que hacer con los gremios, con todos, pero sí hay que tener una conducción política que guíe eso, como pasó en la provincia de Mendoza, que en esto muestra unos indicadores espectaculares, ya los venía mostrando antes, pero muestra también en el impacto negativo de la pandemia, cómo revertieron y mejoraron aún, llegaron a una situación superior a la que estaban antes de la pandemia. Para todo eso en todo lo que te dije en líneas generales, las carreras universitarias tienen que ser más cortas, tiene que haber muchas titulaciones que sirvan para el trabajo y que a la gente, le sirva a la gente que, por ejemplo, no terminó el secundario. La gente tiene que terminar la primaria, tiene que saber leer bien y escribir bien y hacer cuestiones de cálculo buenas cuando termina la primaria. Todo eso es el futuro de la Argentina. Es quizás la tarea más desafiante que tiene la Argentina por delante y la fundamental tiene que ver con la educación. Sí, y si uno mira los últimos gobiernos, sacando el de Alfonsín, que tuvo claramente una política educativa muy interesante, después realmente temas de educación y de salud que no impactan quizás aparentemente por ahí en la realidad cotidiana, como por ejemplo los temas que tienen que ver con la economía, fueron dejados de lado, y esto lo estamos viendo hoy, cómo está la calidad de educación en general. ¿Cómo se hace también para romper esa lógica, ¿no? en la política? Yo hago el esfuerzo para tener una mirada equilibrada de todo y no dejarme caer en la tentación de lo que hizo mi partido, siempre fue lo mejor, que creo que es así. Fue lo mejor. En materia de educación y salud, digo, el radicalismo se diferencia de su actual socio, el PRO, justamente por ser más sensible, por ejemplo, en estas dos áreas. Yo lo que te quiero preguntar en el fondo es, ¿hoy el radicalismo tiene más poder, está mejor parado como para plantearle estos temas a su socio si llegan a ser gobierno? Mira, en el tema de salud,
Macri tuvo un excelente ministro que fue Dolphy Rubinstein, que fue ministro de Salud, que es radical y que está en nuestros equipos, encabeza nuestros equipos de salud, y tuvo una muy buena política de medicamentos, una muy buena política de salud pública, tiene muy buenas cosas para... Se notó también las internas que tenía en el y ministerio. en materia de educación algunas cosas buenas hubieron, cosas que tenían que ver con la evaluación, cosas que tenían que ver con la formación docente. En política universitaria hubieron algunas iniciativas muy interesantes, como por ejemplo se hizo, eso yo estuve involucrado como secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, la mayor incorporación de cantidad de doctores que se hicieron en el sistema universitario, con financiamiento especial y con un sentido federal. Muchas veces son cosas que no se cuentan, pero eso existió, ¿no? Y está bien y reconocido por todo el mundo. Y después hubo otras iniciativas en otros periodos presidenciales que también fueron positivas. Ahora, lo más importante tiene que ver con, no lo más importante, pero tiene que ver con cuestiones que vos sabés que tenés que romper moldes. Y eso hay que hacerlo. Carreras más cortas, lo tenés que hacer. Carreras que tengan más sentido con el mundo del trabajo, lo tenés que hacer. Titulaciones que no impliquen necesariamente una carrera universitaria y que sean mucho más accesibles a la gente que necesita trabajo, lo tenés que hacer. Cosas que sean más necesarias para lo que necesitan las empresas y el mundo productivo, lo tenés que hacer. El seguimiento de los estudiantes y los docentes en los lugares más desfavorecidos o que tienen más déficit educativo, lo tenés que hacer. Dotar de equipamiento a las escuelas más desfavorecidas, lo tenés que hacer. Y en todo tenés que romper el molde. Hacer el seguimiento de los docentes para que se rompa cuestiones que tienen que ver con el pedido de licencia y todo eso, que sabemos que todos esos parches que se hacen, lo tenés que hacer. Esa es la dirección que tiene que tomar la Argentina. Por último, te pregunto, el radicalismo, te repregunto, porque ya te lo dije, ¿el radicalismo está mejor posicionado hoy frente a su socio PRO en función de esto de ver cómo sería una gestión de gobierno si es que llegan a ganar las elecciones Juntos por el Cambio? ¿Dónde está parado el radicalismo? No, el radicalismo está mucho más fuerte desde el punto de vista de los pueblos, las ciudades, los municipios que gobernamos, las provincias, las expectativas que tenemos, la gente que está alrededor de políticas públicas en todo esto, municipios, provincias, y con posibilidades en el gobierno nacional. Tenemos equipos muy fuertes, muy capacitados en todos los temas. Me parece que algo que tiene que ver con la fuerza que tiene el radicalismo y la reflexión que se hizo a partir de la última experiencia 2015-2019 es que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio tiene que ser un gobierno de coalición, tiene que tener más aspectos de gobierno de coalición y eso le va a hacer muy bien a ese próximo gobierno. Y hay algo que es propio, que nos está pasando a todos, al menos en Juntos por el Cambio, que es el sentido de responsabilidad histórica, el sentido de patriotismo que vos le tenés que aportar a tu visión política. La Argentina está en una situación grave y todos tenemos que dejar atrás ciertas mezquindades o cierto personalismo para tener la generosidad de tener grandeza para que el próximo gobierno no tenga esos problemas de interna, esas peleas o tensiones que te pueden distraer en tu gestión de política pública que tienen que tener. En eso hubo no solamente un aprendizaje, sino también hay mucha conciencia de las necesidades que tiene la Argentina para el futuro y tener grandeza y tener una actitud patriótica frente a la posibilidad de la gestión es una de las bases principales que tenemos todos. Gracias, Agustín, por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros Agustín Campero, presidente de la Fundación ALEM. Nosotros seguimos con más tendencias. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. 28, 34, 58, 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Muy buenas tardes, Pablo y equipo. Espero que estén muy bien todos por allá. Y bueno, y se viene un fin de semana largo y va a estar hermoso para ir al cine. Decime si otoño no es la mejor estación para disfrutar de una buena sala, de una buena película. Y bueno, ahora con el fin de semana largo, por supuesto, hay muchas novedades. Una de ellas, sobre todo para los que tienen chicos chiquitos, es la nueva versión de La Sirenita, que viene con muchas expectativas y con mucha polémica también, pero de eso nos vamos a ocupar la semana que viene. Porque nosotros no siempre le ponemos el ojo a lo nuevo, sino a lo bueno. Y eso en tal caso nos da una buena excusa, un pie, para hablar de una película que ya se estrenó hace un par de semanas, pero teníamos pendiente el comentario y realmente vale la pena y se las quería recomendar porque está buenísima para verla en el cine, sobre todo. Bueno, después cuando salga en alguna plataforma también, o las que las encuentren en alguna plataforma también, pero es una película para ver en el cine y estoy hablando de Misántropo, la última película de Damián Cifrón.
Sí, escuchaste bien, de Damián Cifrón, el director argentino. Misántropo es un thriller policial estadounidense, diría, porque tiene todos los códigos y las mejores cosas de este género que manejan también los yankees, es verdad que decirlo, en alguna de sus producciones. En realidad es una coproducción entre Estados Unidos, Canadá y Argentina, pero estamos en un thriller policial estadounidense, claramente dirigido por este gran director argentino que seguramente lo conoces porque fue el director y el creador de Los Simuladores, serie emblemática que se puede ver en Netflix todavía, director de películas como Tiempo de Valientes, En el fondo del mar, que es genial esa película, y bueno, y la gran Relatos Salvajes. Hacía más de 10 años que no sabíamos nada de él y vuelve con esta película que realmente no es una película, estruendosa, ruidosa, ni que marque un antes y un después del cine, pero sí es una película muy cumplidora y que se disfruta muchísimo y que tiene grandes aciertos. Pero bueno, vamos por parte. Misántropo es el título con el cual se estrenó acá en Argentina. El título original es To Catch a Killer. Y te voy a intentar contarte poco del argumento para no develar nada importante, pero sí te cuento lo que pasa en el primer minuto de la película. Estamos en Baltimore, un frío bárbaro, un frío que nos va a acompañar durante toda la película, en el color, en los personajes, y no adelanto más nada. Año nuevo, de todas maneras hay fiestas, terrazas con piletas climatizadas. En el momento en donde empiezan a sonar los fuegos artificiales, los petardos, un francotirador deja como consecuencia 17 muertes. La ciudad convulsionada, hay que encontrar ya al culpable, parece una amenaza también, presiones mediáticas, políticas, los enfrentamientos clásicos entre la policía local y el FBI. Y acá nos vamos a encontrar con un investigador experimentado y una investigadora novata, ¿sí? Que puede llegar a aportar mucho más que los viejos investigadores. No voy a contar más nada de lo que tiene que ver con el argumento. Sí te cuento que hay muchos elementos de policiales clásicos de los últimos tiempos, como, El silencio de los inocentes, y no lo digo por el sadismo, sino por la relación con la investigación, porque la película es muy policial, muy a tierra en ese sentido. Elementos como de películas como Zodíaco, sobre todo en la primera parte del film, que es una película que tiene mucho diálogo, y en ese diálogo va a hablar también de cine. Es algo que le gusta mucho al director, siempre aparece algún diálogo donde un personaje está hablando de alguna película y esto va a estar presente también. Una interesante relación entre el policía experimentado y la gente novata. También grandes aciertos lo que tiene que ver con lo visual, ¿no? Hay muchas tomas aéreas que un poco van a significar en lo que tiene que ver con el arriba y el abajo de la sociedad, por un lado. Después también con los límites entre lo que es la ciudad y el campo o lo no urbanizado. Las calles, los subsuelos y los pisos arriba. Me parece que tiene un laburo muy interesante con respecto a esto también. Y como te decía, es una película que se disfruta mucho, que es impecable, que nos va a ir sorprendiendo con pequeñas cositas. No es una película obvia ni predecible, pese a que juega con elementos clásicos, pero al mismo tiempo nos damos el gusto de ver representadas determinadas situaciones que hacía mucho que no las veíamos y en un tiempo y forma realmente destacable. No te cuento más nada porque quiero también que encuentres vos determinadas cuestiones que van a ir apareciendo a lo largo del film, pero sí te digo que es muy recomendable y si te gusta el género, sobre todo el thriller policial estadounidense, es realmente muy logrado y está bueno como para verla en el cine. Unos datitos más antes de irme, Pablo, te cuento que esta película, si bien en su mayoría fue filmada en Baltimore, tiene también algunas escenas filmadas en Montreal y en Buenos Aires, a ver si las descubren, y que fue muy bien recibida por la crítica, tanto en Estados Unidos como en Francia. De hecho, en la primera semana fue visto por más de 100.000 espectadores, que es un montón. Arrancó con una buena cantidad de salas donde se está exhibiendo, pese a que el cine no está viviendo el mejor momento de asistencia, todavía se mantiene y está en distintas salas como para poder verla, así que bueno, te dejo esta recomendación para este fin de semana, Misántropo, la última película de Damián Cifrón. Después contame qué te pareció y nos reencontramos la próxima si te parece. Te mando un beso grande, chau chau. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título,
con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Hola amigas y amigos radionautas, una vez más como todas las semanas, DJ Professor les da la bienvenida a una nueva edición de esta columna musical, a este pequeño respiro en medio de tanta pálida denominado Versiones en Tendencias. Y así como están escuchando, hoy vamos a hablar un poquito de Paul McCartney y este tema Live and Let Die, que sin dudas es una pieza de esas que algunos llaman patrimonio de la humanidad. Es el tema principal de la banda de sonido del film de 1973 con el mismo título y pertenece a la saga de James Bond. Los créditos del tema se reparten entre Paul y Linda McCartney, y la banda que la interpreta junto al ex Beatle es nada más ni nada menos que Wings, la formación que acompañó a McCartney en los años 70. El single fue el tema de Bond más exitoso hasta este momento, llegando al número 2 en el US Billboard y alcanzando el número 9 en el UK Singles Chart. Incluso antes de que Tom Mankiewicz terminara de escribir el guión para Live and Let Die, los productores Harry Saltzman y Albert Broccoli invitaron a Paul McCartney a escribir la canción principal del film. Para eso, por supuesto, McCartney pidió que le enviaran una copia de la novela de Ian Fleming. Al respecto, una vez afirmó en una entrevista: "Lo leí y pensé que era bastante bueno. Esa tarde escribí la canción y fui a la semana siguiente y la mostré. Fue un trabajo bastante duro porque escribir una canción sobre un título como ese no es lo más fácil para mí, pero creo que lo logré". McCartney se reunió de nuevo con el quinto Beatle, el productor de la banda George Martin, quien produjo la canción y organizó la enorme orquesta que participa en el tema. Wings grabó Live and Let Die durante las sesiones del álbum Red Rose Speedway en octubre de 1972. La canción se grabó en los Air Studios, con Ray Cooper proporcionando instrumentos de percusión. Y la pieza ha sido varias veces versionada por muchos artistas y bandas, pero la que vamos a escuchar hoy seguramente es la más popular y reconocible, que es la de los Guns N' Roses. Live and Let Die se lanzó como el segundo sencillo del álbum Use Illusion 1 de Guns N' Roses. Se hizo un video musical en noviembre de 1991 con imágenes de la banda tocando en vivo. El video se realizó poco antes de la partida de Izzy Stradlin y es el último video donde aparece el tecladista. La canción en manos de Guns N' Roses fue nominada a Mejor Interpretación de Hard Rock durante los premios Grammy de 1993. Y por último les voy a contarte que tanto la versión de McCartney como la de Guns N' Roses fueron nominadas para los premios Grammy. Y así amigos, sin más preámbulos, los dejo con este temazo de los Guns N' Roses. Pongan fuertes sus parlantes, pongan fuertes sus auriculares, sacúdanse un poco la modorra, les mando un fuerte abrazo a todos y como decimos siempre, que viva la música. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die.
Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Nada, quería contarles que me compré un desodorante de ajo, albahaca y nuez. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo huelo. Apesto.
Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino, bonaerense, en Tendencias. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. El próximo programa. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, programa muy completo. En Tendencias le agradecemos a José Venturini, a Laura Arezo, a todo el resto del staff de Tendencias y nosotros, bueno, por supuesto a Javier Martínez en la operación técnica. Nos encontramos el próximo martes. Chau. We are trying hard to get your attention, climbing up your wall. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios